¿Qué tal? Ahora voy a hablarles de pulsión y libido. Es importante que el concepto de pulsión para Freud va a ir variando. Comienza a ser, desde luego, el famoso sentido de que la pulsión es el límite entre lo psíquico y lo somático. También habla de la pulsión como el domeñamiento del instinto, es decir, lo que sería la domesticación del instinto. Y bueno, vamos a ir viendo en este sentido. Para Freud en 1932, en las famosas nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, propone, dice, la teoría de la pulsión es, por así decirlo, nuestra mitología. Las pulsiones son seres míticos, grandiosos por su indeterminación. Entonces, en este sentido, esta indeterminación de la que habla es algo que puede ser llevado a este sentido del equivocismo y efectivamente que cada quien entienda a partir de esto lo que quiera. En un artículo en la enciclopedia también de 1932, Freud propone que la libido es un concepto de la teoría de las pulsiones. Entonces, ¿cómo surge la teoría de las pulsiones? ¿De dónde sale la teoría de las pulsiones? Trief, ¿no? La palabra Trief. El asunto aquí importante es que en alemán la palabra Trief no es una invención freudiana. O sea, Freud toma el concepto de Fichte, en donde en los principios de la doctrina de la ciencia empieza a hablar de las pulsiones como una fuerza interna que se determina ella misma en su causalidad, en su quehacer, y alcanza lo que se produce a sí misma. Es muy importante esto porque esta manera en que Freud acude a Fichte, ¿no? La filosofía alemana, nos da cuenta de un poco de la manera de abordar Freud la teoría psicoanalítica. O sea, Freud es un filósofo de la ciencia, un filósofo como Fichte, como todos ellos, que a partir de toda esta teoría de especulaciones, de propuestas, de principios, trata de dar cuenta de la condición humana. En algún momento habla por ejemplo, de la cuestión libidinal, que solo es masculina. Empieza como a partir de las herramientas que tiene a tratar de construir una serie de teorías. Entonces, así Freud, con esta idea de que la pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático, una fuerza, llegamos a un concepto importante. En inglés, la palabra drive es traducido por drive, es decir, conducir, empujar, conducir. Pero entonces nos quedamos con la cuestión ¿conducir qué? Y lo que está claro bajo la versión inglesa es que lo que es conducir el instinto. Entonces lo que hace el domeñamiento del instinto simple y sencillamente es como de alguna manera apropiarse, conducirlo, tergiversarlo, manipularlo, pero en ese sentido, ¿no? Como la fuerza propiamente, el Drang, y lo que sería la fuente, tendríamos que reconocerlos en este sentido. Entonces, recordemos que para Freud la pulsión está entonces tiene 4 elementos esenciales, que es la fuerza, la meta, el objeto y la fuente. La fuerza del Drang, este poder que tiene que ver con eso, que tiene características somáticas, que tiene que ver con esta fuerza, lo mismo que la fuente. Entonces, es una herencia esta idea de la pulsión, del caminar freudiano, tratando de encontrar estos mecanismos y estos resortes que son propios de la condición humana, pero que de alguna forma no es un sentido de extranjería, sino algo en donde nos hemos ido apropiado del reino de la naturaleza. Entonces, las pulsiones no son esta manera en que el instinto ha sido conducido hacia otros propósitos. El propio Freud tiene la idea de pulsión de órgano y habla de muchísimas
muchísimas formas, de muchísimas maneras alrededor de la pulsión. Por ejemplo, alrededor de esta cuestión de la libido, Lacan en el Seminario 4 nos dice alrededor de la acción de la acción libidinal, la energía y todo esto, dice, se trata de una noción que, como la energía, es completamente abstracta y consiste en una simple petición de principio destinada a permitir cierto juego de pensamiento. Entonces, para Freud la pulsión no es una energía que tengamos que advertir, es simplemente una construcción teórica que nos ayuda como un principio a poder identificar un conjunto de fenómenos. Como tal, no es una energía que podamos rastrear, sino es un concepto que hace de esta energía un instrumento para poder hablar de una serie de cosas. Y él dice también, todo esto sería muy paradójico si no se tratara simplemente de una noción que solo está ahí para permitirnos encarnar ese vínculo que se produce en un nivel determinado, estrictamente hablando en el nivel imaginario, y que tiene que ver con los mecanismos que utiliza Freud para tratar de hablar de las apetencias, de los anhelos, de estos objetos que de alguna forma son atractivos y en algún otro momento pierden ese atractivo. Entonces, en ese sentido se habla de esta catexis, de esta energía libidinal, que convierte a los objetos, si tienen mucha catexis, en muy importantes, y si les resto de la catexis, en elementos menos importantes. Entonces, este ejercicio de pensamiento, que es lo que es para Freud la cuestión libidinal, ayuda de alguna forma a resituar la manera en que podemos estar pensando estas características, ¿no?, de lo que es la cuestión libidinal. Sin embargo, si le preguntamos a Lacan también sobre qué es aquello que él da cuenta que es la pulsión, él mismo en los 4 conceptos fundamentales dice que la pulsión es una ficción sobre lo primigenio, sobre lo arcaico, sobre lo fundamental. O sea, en ese momento lo que nos está mostrando Freud es que el concepto mismo de pulsión ya no podemos pensarlo como si fuera algo del orden de los factores o fenómenos que podemos rastrear en el comportamiento de las personas, de los seres humanos, sino en una serie de principios de carácter teórico que nos ayudan a iluminar ciertas cosas y nos las hacen comprensibles a partir de estas conceptualizaciones, ¿no? En esta parte, Freud, todo el esqueleto de la propuesta psicoanalítica lo vemos, por ejemplo, en la famosa bruja, en la metapsicología, cómo le destina uno de los puntos importantes en ese desarrollo a la pulsión, ¿no? Entonces, así, desde esta otra perspectiva, vemos que ha habido como una especie de intento de cosificación, de construcción en donde estas energías, como lo hizo Wilhelm Reich con el orgón, donde sí pensaba que había la energía libidinal y buscaba la manera de procesar esa energía y atraerla, porque pensaba que era algo como energía eléctrica, algo así. Y darnos cuenta que se trata eso, de una serie de conceptualizaciones que simplemente están destinadas a facilitarnos la tarea de comprender un conjunto de fenómenos del quehacer humano que sin esos conceptos parecerían totalmente imposibles de abordar. Lacan después resitúa el concepto de pulsión, lo hace desde luego desde otro lado, desde otras perspectivas, y él habla de 3 pulsiones: la pulsión invocante, la pulsión escópica y la pulsión anal. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata todo esto? De que lo que Freud de alguna manera está representando con la teoría de las pulsiones es que la pulsión, precisamente, Trieb, Drang, es un empuje, es algo que pulsiona, algo que va empujando a hacer las cosas. Lacan en el Seminario 4, precisamente, cuando está empezando a hablar, articular la teoría de la falta de objeto, a lo que nos conduce es que lo que nos mueve
no es un empuje, sino que ahí hay la falta, es precisamente lo que motoriza. Es decir, para ponerlo en el nivel más arcaico e imaginario, que es de donde parte Lacan. O sea, la criatura se motoriza no porque esté el pecho, sino porque no está el pecho. Es la falta de pecho lo que hace que lo busque. Es la falta del objeto. Es la falta de ese pecho lo que va a construirse en un elemento esencial. Desde luego, en este sentido, como estamos proponiendo, es una dimensión esencialmente imaginaria. Sin embargo, útil para poder entender de qué estamos hablando, ¿no? De esta fuerza que de alguna forma está atrayendo a partir de la falta. En ese sentido es que entonces Lacan propone esta idea de la pulsión como este sentido de atrapamiento precisamente a estas faltas, en este sentido de la invocación de la voz, de lo escópico en la mirada y en el sentido del ano. Bueno, muchas gracias.